Muy bien, estamos en nuestra serie de Levítico, yendo versículo o texto por texto, y lo empezamos el año pasado ya, y a lo mejor lo terminamos antes de que el Señor venga, pero si viene tampoco pasa nada, ¿verdad? Ya nos lo explicará Él de mejor forma que yo, no pasa absolutamente nada. Hoy estamos en Levítico 8 y 9 van juntos, y es tan rico estos dos capítulos que hoy solo es la introducción, ¿vale? Ni siquiera me voy a meter porque cada cosa tiene su simbolismo, su enseñanza, así que simplemente voy a hacer la introducción. Así que la voy a hacer con una historia que es medio verdad, medio mentira, ¿vale? Medio verdad, medio mentira, tiene aspectos de verdad y aspectos de mentira, y es este. Tengo una enfermedad rara, ¿vale? Que soy raro es verdad, ¿vale? Esa parte era verdad. Hay un estudio que han hecho unos científicos en el que si alguien es capaz de cambiar los senos subcapsulares de los ganglios por sanos, no tienen que quitar los ganglios enteros enfermos y entonces tienes menos posibilidad de morirte de una enfermedad linfática, ¿vale? Pero ¿quién va a ser capaz de hacer algo así? ¿Quién va a dedicar su vida a una enfermedad rara que tiene muy poca gente, tanto por ciento de personas muy reducidas? ¿Quién va a dedicar toda su carrera a hacer algo tan difícil, tan elaborado, tan en cierta forma tan complejo? Este es, en cierta forma, el momento histórico que estamos viendo en el capítulo 8 de Levítico. Es un momento histórico, no es un momento simbólico o mítico. No, es un momento real que está pasando en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene un problema y tienen que buscar a alguien que sea capaz de dedicar su vida para enfrentar, para solucionar, para ser el mediador de esa solución para el pueblo. Y este es el problema. El problema es que Dios mismo saca a un pueblo de Egipto, la mayor potencia militar de la época, y hace la huida más grandiosa que jamás ha habido y que jamás habrá. Saca todo un pueblo y lo lleva al desierto y le promete, si eres capaz de cumplir estas ordenanzas, la mayoría de las ordenanzas de los mandamientos eran sentido común, era un avance en lo que había en las culturas de la época, era una forma más elevada, no era lo que entendemos hoy de Jesús, pero era un paso para que el mundo se fuese transformando poco a poco. Si sois capaces de hacer estas ordenanzas, seréis una nación próspera. Duraréis por la historia de la humanidad. Prestaréis dinero, nadie os prestará. Nadie os invadirá. Nadie podrá toseros. Sois un grupo muy reducido, sois un pueblo pequeño, pero seréis un pueblo inexpugnable, nadie os tocará. Pero claro, el problema es que ellos mismos saben que no son capaces de obedecer eso. Su enfermedad es no rara, es todo lo contrario. Es una rebeldía interior que ellos saben que tenían y que en un momento del Antiguo Testamento obedecen y en el otro desobedecen. En uno siguen las ordenanzas y en otro pecan de forma increíble. Saben que tienen una rebeldía interior que son incapaces de obedecer al Dios que los sacó de Egipto. Tienen una anarquía, tienen una monarquía del yo, una adoración del yo mismo y hacer lo que yo quiero y cuando quiero, que saben que necesitan una solución para poder permanecer como nación. Y la solución se la da Dios. Una vez al año, lo veremos en los próximos capítulos, vendrá un hombre al lugar santísimo. El lugar santísimo era una parte del tabernáculo de su templo, lo habían construido un templo portátil. Como eran nómadas, estaban dando vueltas de un sitio a otro, era un templo portátil de unas cubiertas súper elaboradas de la época, etc. Y tenían en lo más interior el lugar santísimo. Y el lugar santísimo no era otra cosa que el lugar donde Dios había decidido que su presencia en la tierra estuviese más concentrada. Dios está en todas partes. Pero en el Santísimo su gloria iba a estar más concentrado que en ningún otro lugar de la tierra. Era como, el Santísimo era como una lupa, ¿no? El sol está en todas partes, tú coges una lupa y lo concentras en un punto y
y ese punto quema, ¿no? Ese punto llega a ser fuego. Pues el Santísimo era así, era la lupa donde se proyectaba la gloria de Dios, donde se proyectaba su bondad, su santidad, su gloria. Persona que entrara allí de forma desobediente, indigna, de forma que no lo había dado Dios, iba a desaparecer, iba a ser fulminado. Era cualquier traza de pecado lo iba a destruir. Es como si te metes en un tac con algo de metal, los imanes te destruye por dentro, ¿verdad? Pues el pecado delante de la bondad de Dios, de la gloria, de la belleza de Dios, cualquier forma de entrar que no fuese la que Él decía que se tenía que hacer por fe, iba a eliminar a esa persona. ¿Qué persona se iba a atrever a hacer ese trabajo? El trabajo más peligroso de todo el mundo. No había trabajo más peligroso en la tierra. ¿Qué persona se iba a atrever a hacer ese trabajo? Y Dios elige a un pueblo, elige a una persona, y esa persona se atreve a asumir ese trabajo. Es un gran privilegio, pero a la vez una gran responsabilidad. Han encontrado a la persona que va a mediar para que su problema sea solucionado, para que su enfermedad una vez al año quede de forma global perdonada y puedan seguir cumpliendo la orden de Dios. Una tribu elegida, una tribu dedicada a Él, y un hombre, Aarón, un hombre que decide tomar este trabajo de mediación que tenía unas características muy específicas, muy singulares. Y lo primero que hace Dios para hacer este momento de coronación, literalmente le ponían una corona, una diadema, ese momento de encomendar ese trabajo, esa representación de Dios para los hombres y de los hombres para Dios, es en el momento que estamos ahora, un momento histórico que pasa en el desierto del Sinaí, está pasando ahí en el Sinaí. Van a tener no solo el lugar donde su pecado va a ser perdonado, sino la persona que va a poder mediar para que su pecado sea perdonado. Será el príncipe de su pueblo, el sumo sacerdote o Mesías, literalmente el ungido, el Mesías. Así que lo primero que le pide Dios a Moisés es que haga preparación. Para las grandes ceremonias hay grandes preparaciones, ¿verdad? Una boda que no se prepara bien es difícil, ¿verdad? ¿Verdad que las grandes cosas hacen muchas preparaciones y hay que preparar las cosas bien? Cuando quieres que las cosas se hagan bien, cuando quieres que se queden en el recuerdo, cuando quieres que las cosas sean de bendición, se preparan, se elaboran, se estudian, se pone todo en el sitio donde lo quieres, etc. Y eso es donde nos vamos a quedar prácticamente hoy. Versículo 2 del capítulo 8. El Señor dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos, junto con las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Haz una gran preparación. Primero tienes que hacer todo el tabernáculo portátil. Tienes que hacer todo según las especificaciones muy específicas que le dio Dios a Moisés. Después tienes que traer los sacrificios, el agua, la leña, las vestiduras, la diadema, el efod, todo. Haz esta preparación para este gran momento. Y en cierta forma Dios es un Dios de preparaciones. Tiene momentos culminantes en la historia de la salvación, pero tiene grandes momentos de preparación. Y va preparando a la humanidad, preparó a la humanidad a través del pueblo de Israel para que recibieran al Mesías y entendieran lo que venía a ser. El Señor va preparando a la humanidad para su segunda venida, haciendo que la iglesia se vaya extendiendo, y el Señor es un gran Dios de preparación. Siempre va preparando y preparando. Preparó el camino del Señor con Juan el Bautista y muchos de sus discípulos siguieron a Jesús. La preparación me recuerda un poco al lema de Éxodo. El lema de Éxodo de nuestra asociación para el discipulado de jóvenes, ¿cuál es? ¿Sabéis el lema de Éxodo? Los que trabajáis ahí, ¿lo sabéis? ¿No? Uno de los lemas, por lo menos. El camino es tan importante como el destino, ¿vale? El camino es tan importante como el destino. La preparación, el hacerlo todo bien para el Señor, el elaborarlo con excelencia, es parte importante de lo que Dios hace en nosotros. Solo el aceite tenía oliva, mirra, canela, casia, en unas proporciones exactas. Todo se tenía que hacer de forma elaborada y excelente.
Y esto en cierta forma se puede aplicar a nuestras vidas. Todo lo que queremos hacer bien para el Señor lo tenemos que hacer con una gran preparación, ¿verdad? No queremos atajos, queremos prepararnos bien, hacer las cosas. Si te quieres dedicar al servicio eclesial, lo tienes que hacer con una gran preparación. Si te quieres dedicar a servir a los demás siendo un sanitario, tienes que estudiar con excelencia. Si quieres hacerlo de abogado, tienes que estudiarlo con excelencia. Si quieres hacer lo que quieras hacer, tienes que tener esa preparación, no coger atajos, empeñarte y hacer las cosas como el Señor quiere que las hagas. Hay una cosa muy curiosa, en el Reino Unido, el primer año es el año de los novatos, ¿vale? Vas a la universidad y es el primer año de los novatos, ¿no? Y en el primer año, lo que tú sacas en la universidad, bueno, esto por lo menos cuando yo fui, a lo mejor ahora ha cambiado, pero cuando yo fui, y durante muchos años ha sido así, las notas que tú sacas en el primer año de la universidad no valen, no sirven, no entran dentro de tu nota. Porque se supone que tú el primer año, ¿qué haces? El cabra, ¿vale? Es el primer año que sales de casa, te dan una beca para que puedas salir de casa y tengas tus visitas. Y el primer año entonces es el año en el que vas de Salou Fest. ¿Os acordáis del Salou Fest? El primer año es el año de las cabras. Entonces tu nota no vale para nada, te empieza a contar a partir del segundo año. En la universidad de Dios, en la preparación de Dios, las cosas no son así. Jóvenes, sobre todo los jóvenes. Vuestra juventud no es una época para hacer lo que queráis, no cuenta para nada, eso de verdad no cuenta. No. Vuestra juventud es el momento perfecto para prepararte para el Señor, para dedicarte. Es el momento en el que no tienes grandes responsabilidades, aparte de estudiar y recoger los calcetines sucios de tu habitación. Es el momento en el que tienes un verano más largo. ¿Quién quisiera 3 meses de verano, verdad? Bueno, ya muchos trabajan, ¿no? Pero no es el momento en el que puedes hacer lo que te da la gana y que se pase todo, y que se te pase de todo. Que puede pasar y el Señor te perdonará, pero qué tiempo de preparación más malgastado. Lo que tienen que hacer nuestros jóvenes es acercarse al Señor, prepararse, pegarse a Él para todo lo que Dios quiere hacer con ellos. Y todo este proceso es tan importante como lo que va a hacer el Señor con vosotros. Todo el proceso que estáis pasando ahora, todos estos momentos de incertidumbre, de esfuerzo, de dedicación, el Señor lo utiliza para prepararos para grandes cosas que el Señor tiene para vosotros. Y en el Señor todo lo que hacemos para Él es grande. Algunos de nosotros están destinados por el Señor para hablarle a multitudes o hacer grandes cambios en la sociedad, pero la mayoría nos ha llamado al Señor a ser fiel en lo poco y en lo mucho nos pondrá el Señor. El Señor nos ha llamado a la mayoría a ser fiel en lo poco, prepararnos bien y en momentos puntuales el Señor a veces nos utiliza para una gran cosa que a veces ni siquiera sabemos. Hay grandes personajes como David, que son utilizados durante toda su vida, Samuel, Pablo, pero después hay personajes en la Biblia que aparecen solo una vez. ¿Os acordáis de Cifra y Fua? ¿Vale? No es del programa Cifras y Letras, sino son las parteras de Egipto. Aparecen una vez, hicieron algo increíble. Moisés está ahí, en cierta forma, o el pueblo de Dios siguió en cierta forma por ella, no Moisés que lo escondió a los padres, ¿vale? La sirvienta de Naamán, ¿cuántas veces aparece en la Biblia? Esta niña esclava, robada en una guerra, una vez. ¿Cuántas veces aparece Simón de Cirene? Cargando con la cruceta de madera de un condenado. Muchísimas veces el Señor nos utiliza para darle una palabra a una persona, para hacer una invitación a la iglesia, para hacer un acto de bondad, para decirle una cosita a un compañero. Y puede que nos pasemos toda la vida que el Señor solo nos use para salvar una sola alma. ¿Valdría toda nuestra vida la pena si el Señor nos utilizara para ni siquiera para salvar para yo participar en la salvación de un alma con 35 personas más que fuesen apareciendo en su vida hasta que el Señor las toca? ¿Verdad que sí? Pero tenemos que estar preparados, tenemos que prepararnos constantemente para, aunque sea ese momento, esos momentos en los que el Señor nos pone, para que hablemos, para que eduquemos a nuestros hijos, para que seamos de influencia, para que tengamos una palabra, para que invitemos, para que hagamos ese acto de bondad, toda una vida de preparación. No pasa nada, el Señor nos va a utilizar. Seguro que si nos tiene aquí es para algo,
para algo que Él quiere hacer grandioso. Nosotros estamos aquí, lo más grandioso que puede pasar es que alguien conozca al Señor. ¿Me podéis decir un milagro más grandioso que eso? ¿Mover montañas? ¿Hacer que alguien se sane de una enfermedad? ¿O si te puede ocurrir algo más grandioso? Que el Señor haga, que el Señor resucite a alguien de la muerte espiritual. Dios nos está preparando, no aceleremos el proceso, no desdeñemos el trabajo duro. Dios nos va a usar para su gloria y tenemos que estar preparados para los momentos en que el Señor nos utiliza. Así que para este gran momento Dios trae a toda su congregación, versículo 3, y congrega a toda la comunidad a la puerta del tabernáculo de reunión. Toda la congregación allí reunida para ese momento de dedicación del mediador, del Mesías que iba a ser que todo el pueblo pudiese ser perdonado y seguir a Dios. Se convierte en un asunto nacional para elegir a una sola persona. ¿Y a quién elige como sumo sacerdote, como Mesías, como representante de toda la nación? ¿Sabemos el nombre? Es Aarón, ¿vale? Y Aarón era un pedazo de merluzo, ¿verdad? Era, aquí diríamos, un cap de suro, ¿no? Era, sinceramente, un papa frita. Os leo un versículo, Éxodo 32, 24. Aarón hace un becerro de oro donde el pueblo adora y celebran a la forma que celebraban hace 2600 años, ¿vale? Podéis pensar de lo peor, de eso. Viene Moisés, rompe las tablas y dice, pero hermano, bro, ¿qué haces? ¿Sabes? Le dice, pero ¿qué estás haciendo? Y le responde su bro, mira. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. A Aarón hablándole al pueblo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió un becerro de oro. ¿Sabes? Me sorprendió, casi salgo corriendo al ver el toro. Aarón, si tú haces una selección de personal, no iba a pasar ni la primera prueba. Si yo estoy allí, ¿vale? Y ayudo a Moisés, digo, tu suegro Jetro te ayudó, te voy a dar yo un consejo, yo te hago la selección de personal para sumo sacerdote. Aarón no entraría ni en el primer corte. Y sinceramente eso me da gran consuelo. Que el Señor utiliza a cantidad de bobos como yo. Porque lo importante, al final, cuando Dios utiliza una herramienta a uno de nosotros, no es lo que somos nosotros, sino lo que hace Él en nosotros y a través de nosotros. Porque Dios utiliza un montón de cuchillos mellados. Cuando tú coges un cuchillo mellado, ¿quién hace la fuerza? ¿El que corta o el cuchillo? Somos todos cuchillos mellados y el Señor nos utiliza a pesar de la falta, a pesar de que nos quedemos cortos de tantas cosas, a pesar de nuestras incapacidades, porque Dios se glorifica en el que Él hace la obra en nosotros y a través de nosotros. Lo único que hay que hacer es obedecer y hacerlo. Versículo 4 del 8. Hay un montón de desobediencia en Levítico, en Éxodo, parecen los libros de la desobediencia, pero en ciertos momentos el Señor es capaz incluso de trabajar con esta gente. ¿Qué hizo Moisés? Dice, hizo Moisés como Dios le mandó. Versículo 6. Hizo acercarse a Aarón y Aarón fue. Versículo 36. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor le mandó por medio de Moisés. Ellos obedecieron. Daba igual su incapacidad, su rebeldía. Hemos visto cómo los hijos de Aarón se rebelan y traen fuego extraño y el Señor se los quita de en medio. No eran un pueblo ejemplar ni una tribu ejemplar, pero cuando tú obedeces al llamamiento divino, Dios es capaz de hacer a través de ti y de mí cosas maravillosas. ¿Tenía alguna opción de decirle a Dios que no? Yo creo que sí. En Números 12, Aarón y su hermana le montan un golpe de estado a Moisés y Dios tiene que intervenir. No eran personas súper obedientes y ejemplares, tenían opciones.
Nos acordamos siempre de Saulo de Tarso, ¿no? Parece que se le aparece el Señor y Saulo no tiene opción sino que obedecer. Pero mira lo que le dice en Hechos 26 cuando está testificando cuando le está contando al rey Agripa cuando se le apareció el Señor. Dice el 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. El Señor nos llama y nosotros podemos ser rebeldes, podemos oponernos. Pero cuando no nos oponemos, sino que obedecemos, nos utiliza de formas increíbles a pesar de nosotros. Porque lo importante no es quién eres, las capacidades que tienes, que sí, a veces Dios utiliza tus talentos naturales y capacidades que te ha dado para meterte en ciertas cosas que te cuadran, perfecto, pero no es tanto tus capacidades, sino el llamamiento que Dios te tiene para hacer lo que Él quiere que haga. Y eso es maravilloso. Querer hacer algo cuando Dios no te ha llamado a hacerlo es absolutamente horroroso. La media de tiempo que un pastor está en una iglesia en países protestantes. Las estadísticas son americanas, así que no se trasladan directamente a nosotros. Pero ¿cuál es la media en un lugar donde dices tú, tienen buen sueldo, allí son bien vistos, ¿vale? No son bichos raros? Yo aquí digo que soy pastor, estoy en el dentista y me dice, ¿qué trabajas? Digo, pastor. No sé para qué el dentista te pregunta, pero me dice, pastor. Creo que os he contado esto, ¿no? ¿No? Ah, vale. Como hay gente nueva, puedo contar las mismas historias, ¿verdad? Los que venís toda la semana. Pues la historia es que estoy en el dentista literalmente y me dice, ¿en qué trabajas? No sé para qué. Digo, a lo mejor es si trabajas con amianto o alguna cosa de estas, ¿no? Y le digo, pastor, y me dice, ¿de cabras o de ovejas? Digo, bueno, tengo algún cabrito, pero es de una iglesia. Y la mujer empezó a reírse y no podía parar de reírse, ya no podía seguir. Pastores en América, buen sueldo, todo el mundo sabe lo que es un pastor, etcétera, etcétera. Media que aguantan de pastores. 10, 20, de 5 a 7 años. Hacer algo a lo que Dios no te ha llamado es terrible. Por muy bueno o glorioso que parezca o lo que sea, cuando Dios no te llama, es difícil que permanezcas en un sitio. Según esta estadística, el 80% de las esposas de pastor desearían que su esposa cambiara de profesión. No le preguntéis a la mía por si acaso. Normalmente a veces trabaja y no está el domingo, o sea que digo, hoy no puedo colar pero bueno. El servicio eclesial es terrible si Dios no te ha llamado. El servicio a cualquier cosa es terrible si Dios no te ha llamado. Si Dios no te ha llamado a ser padre o madre, serás terrible si eres padre o madre. Si Dios no te ha llamado a ser rico y famoso, al final te convertirás en un drogadicto desgraciado. Ser empresario, si Dios no te ha llamado a hacerlo, es luchar contra el viento. Ser esposo o esposa, si Dios no te llama a hacerlo, es una locura. Ser novio o novia de alguien, si Dios no te llama a estar con esa persona, es una losa que hay que quitarse de encima. Hacer cualquier cosa que Dios no te ha llamado es exponerte al fracaso. En cambio, cuando Dios te llama a hacer algo, obedece. Si Dios te llama, el Señor te va a ayudar, te va a mantener, te va a sostener, te va a hacer, te va a dar todo lo que necesitas para que hagas aquello desde tu debilidad, no desde tu fuerza, sino desde tu debilidad. Y cuando obedeces a Dios, mira lo que pasa. Versículo 6. Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. Versículo 13. Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón. Y esta palabra, acercarse, es la misma palabra que utiliza acercarse y ofrendar. Es decir, los hizo acercar y los presentó como una ofrenda del pueblo a Dios. Porque cuando obedeces, lo que haces se convierte en una ofrenda a Dios. Cuando haces lo que te da la gana, puedes utilizarlo para Dios y decir, bueno, te voy a ofrecer esto y te dono esto. Pero cuando estás haciendo la obediencia a Dios, se convierte en una ofrenda a Dios. Dios se lo toma como algo valioso para Él, algo tremendo para Él. Y era un sacrificio que esta gente hacía. Esta gente que se dedicaba a levita, a servir en el tabernáculo, tenían grandes privilegios, se convertían en los gobernantes, jueces, profesores, abogados, se convertían en los gobernantes, pero no podían tener tierra. Tenían solo una tierrita fuera de donde ellos vivían. No podían
no podían, esto es una broma de los niños que pasan por aquí y tocan, que ya me lo han dicho, los niños pequeños se han chivado. Y me han dicho, tal persona, cuando estás en el culto va y toca fuerte, ¿vale? No pasa nada, no ha pasado nada. Son unos chivatillos y nos hemos enterado, ¿vale? No pasa nada. ¿Dónde estaba? A ver, ¿estabas atento o no estabas atento? Hace 2 semanas me despisté porque me empezó a hablar de comida. Y ahora me he despistado por lo de los niños. Vale, a ver. Muy bien, gran privilegio, pero un gran sacrificio. Y en esta tierra es casi imposible adorar a Dios sin sacrificio. En esta tierra es casi imposible adorar a Dios sin sacrificio. Adorar a Dios hay que sacrificar tu tiempo, tu esfuerzo, tu interés. Hago un ministerio los martes por la tarde de fútbol. Oro con ellos, les doy un pensamiento y juego al fútbol porque me gusta el fútbol, ¿vale? Entonces, ministerio placer, ¿vale? Y durante la semana hablo con mucha gente, me cuentan sus problemas. En el fondo, ¿cuál que crees que es más adoración cuando digo, Señor, para ti lo hago? Los dos, ¿no? Disfrutar de lo que el Señor me ha disfrutado, pero al final hacer cierto sacrificio para Dios, el Señor se lo toma como una ofrenda. Cuando nos sacrificamos, cuando nos esforzamos, cuando le damos lo mejor, cuando le damos lo primero. ¿Qué te gusta más? Se lo puedes dar a Dios también. Hacer algo que Dios te ha dado para que te guste, que lo haces y que lo disfrutas, es una ofrenda a Dios. Pero, oye, una ofrenda cuando te tienes que esforzar, cuando tienes que sacrificarte, cuando tienes que ser más generoso, cuando eso es una gran ofrenda a Dios. En este mundo, el mayor sacrificio es Romanos 12, 1 y 2. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, nuestro sacrificio racional. Nos tenemos que, humanamente hablando, sacrificar de arriba abajo, de lunes a domingo, de las 8 de la mañana a las 11 de la noche. Todo sacrificarlo para Dios como una ofrenda a nuestro Dios. Y si os dais cuenta, podía haber también como celos, ¿no? ¿Por qué Aarón? ¿Por qué los levitas? ¿Por qué la familia de Moisés? ¿Por qué ellos y no yo? ¿Por qué yo soy de la tribu de Judá? Yo soy el primogénito de la tribu de Simeón. ¿Por qué los levitas? ¿Por qué es solo un pueblo? ¿Por qué solo un pueblo? ¿Por qué solo Israel? Si os dais cuenta, en la elección hay una limitación, ¿no? Hay como una exclusión del resto, de alguna forma. Un solo pueblo elegido en la tierra para cambiar a los demás. Pero ¿qué pasa? Que tienen un gran privilegio ser el pueblo elegido, pero una gran responsabilidad, ser ejemplo. Dejan de ser ejemplo, Dios se los quita de encima. Van a otras tierras, etcétera, ¿vale? Un solo pueblo. De un solo pueblo, una sola tribu, la de Leví. De la tribu de Leví, solo los hombres varones que física y mentalmente estaban bien. Los que estaban un poquito tocaditos no podían sacrificar, no podían estar en el templo. De la tribu de Aarón, de los que estaban bien, solo de 25 a 50 años, cumplía 51 y ya no podía sacrificar en el templo. Solo de la tribu de Leví, de los de la familia, los hijos de Aarón, eran los sacerdotes. Los demás podían cantar, reunir leña, ser la guardia, pero no podían sacrificar por el pueblo. Y solo de la tribu de los hijos de Aarón, solo uno era el sumo sacerdote. Y solo uno, Moisés, actuaba de Dios incluido delante del sumo sacerdote. Él es el que lo instaura. Hay una elección y se va como haciendo cada vez más pequeño la elección. Ni el sumo sacerdote era Moisés, ni los sacerdotes eran el sumo, ni los levitas eran los sacerdotes, ni los primogénitos los levitas, ni todos los hermanos eran los primogénitos a la vez.
Los primogénitos me refiero a que los levitas representaban a los primogénitos de la nación y los primogénitos representaban a toda la nación. Cada uno de ellos representado en una instancia como mayor. Cada uno tenía que tener su lugar. Pero todo el pueblo, Éxodo 16:9, todo el pueblo era un reino de sacerdotes y gente santa. Cada uno tenía su función, cada uno podía hacer lo que Dios le daba para hacer, cada uno tenía que aceptar que él era eso y no era lo otro, no era un levita, un sacerdote, un sumo sacerdote, no era muy... Pero a la vez todos eran pueblo de Dios, sumos sacerdotes para todas las naciones de la tierra, tenían que ser ejemplos y mediadores, todos eran gente santa para Dios. Es decir, Dios nos ha dado una identidad. La identidad es que somos hijos de Dios y herederos. ¿Lo que hacemos puede cambiar algo lo que somos? Tú puedes decir, yo quiero lo que mi hermano de al lado hace. Yo quiero ser ojo, yo quiero ser pie. ¿Os acordáis de Pablo? Yo quiero hacer lo que él hace. O ¿por qué el Señor me ha puesto en esta situación cuando yo querría estar en la otra situación? Cuando, rey, príncipe de Asturias o princesa de Gales, ay mi madre, de Girona o lo que sea, está barriendo barro en la Dana, ¿deja de ser heredera del trono de la monarquía? El rey cuando cambiaba un pañal dejaba de ser rey, tenía que cambiar, seguramente no los cambiaba, pero imagínate que cambiaba pañales. ¿Cambiaba eso en algo? ¿Quién era? Dios nos ha hecho sacerdotes de este mundo, mediadores, nos ha hecho real sacerdocio, nos ha hecho sus embajadores, pero sobre todo nos ha hecho sus hijos. ¿Se te puede ocurrir algo que sea más que ser hijo de Dios? Lo que Dios te manda hacer, oye, pues lo haremos con toda la excelencia del mundo, obedeciéndolo en lo que Dios nos manda hacer. ¿Nos quita algo que yo tenga que hacer esto y el otro tenga que hacer lo otro? Tenemos que aceptar que Dios elige cada uno a estar en su lugar y donde tú estás, yo no puedo estar y a las personas que tú le puedes hablar, yo no le puedo hablar y a las personas que yo le puedo hablar, tú no le puedes hablar y todos tenemos que aceptar que el Señor nos va poniendo en sitio de acuerdo a nuestras elecciones y si lo amamos, da igual lo que hagamos, que todo nos ayudará y tendremos una influencia en una zona del mundo que solo tú puedes tener influencia. Filipenses 4, 11 al 13. En cierta forma destrocé el versículo que utilizábamos de Pablo de dejo todo atrás y miro hacia adelante, diciendo que se refería a la ley. Voy a destrozar otro, ¿vale? Acompañadme. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez. Pablo le está echando una carta, les está escribiendo una carta a los filipenses diciéndole, me tenéis descuidadito, ¿vale? Me tenéis descuidadito. Ayúdame un poquito más que estoy haciendo lo que sabéis que estoy haciendo. Y le dice, no digo porque tenga escasez, pues me he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces hemos utilizado todo lo puedo en Cristo que me fortalece para decir yo lo puedo hacer todo? Eso es un mensaje para una taza o para una camiseta, no es Biblia. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Yo me puedo contentar en cualquier situación de basura que me encuentre si Dios me ha puesto en esa situación. Y puedo contentarme y me gloriaré en Cristo y lo aguantaré porque sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Eso es el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No que pueda hacer todo lo que yo quiera hacer. Lo que te está diciendo es, cada uno estamos en nuestra situación. Y si tú estás obedeciendo al Señor y si tú estás siguiendo al Señor, da igual lo que te pase, da igual lo porquería que sea tu situación y lo desesperada que sea, que en Cristo, no en tus propias fuerzas, en Cristo vas a poder tirar hacia adelante. No hay forma humana de hundirte. No hay forma espiritual de hundirte. Todo lo que estés haciendo, en el momento que estás haciendo, las limitaciones que Dios te ponga, las situaciones que Dios te ponga, tú te puedes contentar en Cristo. Yo me puedo contentar en Cristo porque Él lo puede hacer todo en mí, porque Él me ha puesto ahí y no me va a dejar caer. Él nos promete que no nos va a dejar caer. Si Él nos puso ahí, Él nos mantendrá ahí. En Él lo podemos absolutamente todo en el sentido de estar
con contentamiento, aceptar el lugar que tenemos en el mundo de Dios y en donde el Señor nos ha puesto. Así que vamos a ir terminando con el aspecto de la representación. Y con esta idea voy terminando. Lo que estamos viendo aquí de pueblo elegido que representa al mundo, a la humanidad, si ellos lo hacen bien, el mundo va a ver lo bien que lo hacen, van a querer actuar más como ellos, van a ir cambiando su forma. Estamos hablando de hace, 3.600 años, edad de bronce, ¿vale? La humanidad era bárbara, realmente bárbara. Tiene que irlos cambiando poco a poco, ¿vale? Coge a un pueblo, de ese pueblo coge a un grupo de personas que se tienen que dedicar, tienen que aceptar que siendo gobernantes no tienen tierra. Eso en esa época es como decir, voy a ser el gobernante de la nación sin poder enriquecerme a lo bestia. ¿Entendéis que eso hace 3.600 años es? ¿Vale? Entonces, representación, y los sacerdotes representan, y esto es lo que pasa. Salen de Egipto y la última plaga, ¿cuál es? El ángel de la muerte pasa, se lleva a los primogénitos. Lo que vemos como un acto terrible es un acto de misericordia, porque se está llevando el primogénito representaba a la familia en la época. El primogénito de la casa representaba a todos. Si tenían que hablar de un tema, iba el primogénito de los hermanos, por ejemplo, de una familia, de una tribu, iba el primogénito, el primero. Representaba a todos. El Señor se lleva al representante para decir, o los deja salir o arraso con todos. Última oportunidad, déjalo salir, me llevo a uno, un acto de misericordia. Pero el representante del pueblo de Israel no se lo lleva porque ponen un sustituto del representante. Y a partir de ahí el Señor les dice, vosotros salisteis porque no me llevé a vuestro representante, es decir, no aniquilé como os merecíais a todos, sois un pueblo rebelde, pero a partir de ahí el primogénito es mío. Te nace el primogénito, tienes que pagarlo si no lo quieres llevar al templo y dedicarlo. Lo podías dedicar, no lo quieres dedicar al templo, tendrías que pagar el precio de la ofrenda para quedarte con el primogénito. Lo mismo con los animales. Ese primogénito que representaba a la familia estaba representado en los levitas. Había en el pueblo de Israel 22.000 levitas de la tribu de Leví. Y le faltaban 273 porque habían 20.273 primogénitos en Israel. ¿Os acordáis de esta historia? Esto es muy friki, pero es como el Señor decidió dedicar, en cierta forma, la 10ª parte del pueblo para el servicio a Él y gobierno de la nación, ¿vale? Y tuvieron que pagar esos 273. Déjame hacer aquí un corchete rápido. Si habían 20.273 primogénitos, había 20.273 familias en el pueblo de Israel. Si lo multiplicamos por 7, habrían unos 155.000 personas, no 1,5 millones, ¿vale? Hay algunos datos que parece que eran millones y otros datos que parece que eran decenas de miles, ¿vale? Y yo creo que eran decenas de miles más que millones. Ya lo expliqué cuando estaba haciendo números y qué representa que se habla de millones cuando está la cercanía de Dios, ¿vale? Cierro paréntesis. Así que los representantes de cada primogénito, que eran los representantes de cada pueblo, eran representados por los levitas. Y los representantes de los levitas eran los sacerdotes. Y los representantes de los sacerdotes era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote representaba a todo el pueblo. El sumo sacerdote tiene que entrar una vez al año al Santísimo. Si él entra inmundo, manchado, no se pone las ropas que se tiene que poner, no hace por fe lo que Dios le manda, él muere o no puede entrar. ¿El pecado del pueblo queda limpio? No queda limpio. Lo que hace el representante afecta a toda la nación. Y eso pasa hoy. Si el presidente se mete en guerra, ¿tú estás en guerra? Literalmente, el otro país, la gente del otro país, tu enemiga. Literalmente. Si tu país se endeuda, dice, vamos a comprar 20.000 millones de deuda. ¿Tú te conviertes en deudor de esa deuda de tu país?
Tú debes dinero. Literalmente tú debes dinero. Desde que nos unimos en comunidad, siempre tiene que haber uno o varios que representen al resto. Y lo que se hace te afecta a ti literalmente, no simbólicamente. Literalmente, no simbólicamente. ¿Y qué nos dice Hebreos? Que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro Mesías, nuestro representante. Él nos representa. Y el que pone la fe en Él, el que decide meterse en su país, en su ciudadanía, en su familia, Él se convierte en su representante. Él muere y ¿a ti qué te pasa? Tú mueres. ¿Simbólicamente? No. Espiritualmente, delante de Dios, que es lo que importa, tú has muerto a tus pecados. Él muere, tu representante muere en la cruz, tú mueres con Él. Literalmente mueres con Él. No es simbólico, no es mítico, no es una alegoría, es espiritualmente real. El que quiere que Jesús le represente murió con Jesús en la cruz. Él vive, ¿qué te pasa a ti? Tú vives. Nuestro representante vive, Él vive. Nuestro representante está a la derecha de Dios gobernando al mundo. Nosotros viviremos gobernando por la eternidad. Lo que le pasa a nuestro representante nos pasa a nosotros. ¿Qué quieres tú? ¿Que te represente Él o te quieres representar tú delante de Cristo? Delante de Dios. ¿Qué prefieres? Y date cuenta de un detalle, y termino con este detalle. Para el sumo sacerdote, para Dios, el sumo sacerdote representa al pueblo. Llevaba en el pectoral, lo veremos dentro de unas cuantas semanas, el nombre de cada tribu, 4 hileras de 3 piedras donde tiene el nombre de cada tribu. Para Dios, el sumo sacerdote es el pueblo. Pero para el pueblo, el sumo sacerdote con la diadema, con la corona donde pone santísimo a Dios, donde pone santidad a Dios, para el pueblo el sumo sacerdote, ¿qué es? De cierta forma es Dios, es el que limpia de pecado tu maldad y mi maldad. Y eso es exactamente Cristo. Para el Padre, Jesús es la humanidad, eres tú y yo. Pero para la humanidad Jesús es Dios. Lo que hace Jesús es lo que está haciendo Dios por nosotros. Lo que hace Jesús es literalmente lo que está haciendo Dios por nosotros. Si tú rechazas a Jesús, no estás rechazando a un hombre. O no estás rechazando solo a un hombre. No estás rechazando solo lo que ha hecho un profeta o lo que ha hecho un ejemplo de moralidad. Cuando tú rechazas a Jesús, estás rechazando a Dios mismo. Porque Él es para nosotros Dios. Él es literalmente Dios y todo lo que tú hagas a través de Él, Dios lo está aceptando como hecho por Él mismo, porque es Él mismo. Termino con esta oración y hago la misma pregunta. ¿Quién quieres que te represente delante de Dios? ¿Te quieres representar a ti mismo? ¿Quieres ir a juicio y decir, no quiero ejercer mi derecho a defensa? ¿No? ¿Lo habéis visto? Te vamos a dar un abogado de oficio. Y tú dices, no, me represento a mí mismo. ¿De verdad quieres representarte a ti mismo? ¿O prefieres que Jesucristo te represente? Ora conmigo. Señor, yo no me quiero presentar delante tuya, Señor. Solo. Señor, yo quiero tener mi abogado, Señor. Yo quiero tener a Jesucristo. Quiero tener a mi representante, Señor. No mires lo que yo hago, Señor. Solo mira lo que hace Él. Señor, lo que yo hago es imposible, Señor, que te lo traiga a ti, Señor. Señor, solo mira lo que Jesucristo hizo. Señor, quiero que Él sea mi representante por la eternidad. Señor, quiero compartir su destino, que es un destino glorioso. Señor, te pido en esta mañana que si a alguien no lo representas tú, Señor, que pida tu ayuda, que pida tu perdón, que pida, Señor, todo lo que tú puedes hacer por él, Señor. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.